Buenos días nuevamente. Hermosa la alabanza en esta mañana, alabar a Cristo, ¿no? Y qué hermoso saber que Él está acá. Cuando su pueblo se reúne, Él está acá presente. Hermanos, quiero invitarles a que abramos la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta mañana. Una de las cosas que la Biblia nos enseña claramente es que solo hay dos grupos de personas en este mundo. No hay tres, no hay cuatro, ni hay uno. Hay solamente dos grupos de personas en este mundo: los que creen y los que no creen. Los que creen en Jesús, su persona y su obra, y los que no creen en Jesús. Y la Biblia es clara cuando dice que nadie se salvará si no cree en Jesús. En el mismo capítulo, en el mismo libro en el capítulo 16 de este mismo libro, Jesús antes de irse dijo lo siguiente, cuando encomienda a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura: el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Se puede ver claramente que solamente hay dos grupos de personas en el mundo: los que creen y los que no creen. Sí, podrá haber muchísimas religiones, muchísimas, miles de religiones hay, pero para Dios solamente hay dos grupos de personas: los que creen y los que no creen. También en San Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estos dos versículos enseñan claramente que hay una sola alternativa para ser salvo y no ser condenado: es creer en Jesucristo, en su persona y en su obra. Bartimeo es un claro ejemplo de que solo se necesita fe para ser salvo. Solamente fe. Bartimeo carecía de muchas cosas esenciales, pero no carecía de fe. La fe de Bartimeo no solo lo condujo a la sanidad de su cuerpo, recobró la vista, sino que también lo condujo a la salvación de su alma. Y en este capítulo 10 de Marco vamos a ver un gran contraste. Por un lado tenemos a Bartimeo, un hombre sin salud, sin dinero, sin reputación, pero el Señor lo salvó. Pero por otro lado, en este mismo capítulo 10, encontramos a un joven rico que se acercó a Jesús mientras él tenía dinero, salud, reputación, pero sin embargo no creyó en Jesús. Esto nos enseña que a veces la salud, las riquezas,
y la reputación pueden llegar a ser un obstáculo para confiar en Jesús. Bartimeo, ¿qué tenía? Nada. Tenía fe y el Señor lo salvó. Este joven rico tenía todo, pero no tenía fe y el Señor no le salvó. Ahora quiero hacer una aclaración. Esto no significa que el Señor salva a los pobres y condena a los ricos. No. El Señor salva a los que creen y condena a los que no creen, independientemente de su situación económica. Jesús es el Salvador, pero de los que creen, de los que ponen su fe y su confianza en Él, en su persona y en su obra. Por eso en este día vamos a ver 3 verdades acerca de la fe que salva. Esa fe verdadera, esa fe bíblica, esa fe que me lleva al cielo, porque todo el mundo tiene fe, pero no toda fe es válida. Hoy vamos a ver cuál es aquella fe verdadera, esa fe bíblica, esa fe que tuvo Bartimeo, que no solamente lo sanó físicamente, sino que lo salvó. Recuerden, hermanos, que todos los milagros que Jesús hacía en esta tierra eran un retrato, una ilustración de la salvación. Nosotros también antes de ser salvos éramos ciegos espiritualmente y estábamos sentados en el camino de este mundo mendigando hasta que el Señor nos encontró. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el requisito de la fe. Vamos al versículo 46 y 47. El capítulo 10 de Marcos. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús está saliendo de Jericó y se dirige a Jerusalén por última vez. Jesús está a 8 días de su crucifixión y muerte, y Jesús no pasaría por ese lugar nunca más. Ahora, este texto nos va a enseñar cuál es el requisito para la fe. Y el requisito para la fe es escuchar de Jesús. Es escuchar de Jesús. Dice el texto bíblico: oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Usted imagínese en esa escena. Jesús no viene solo con sus discípulos. Dice que le seguía una gran multitud. Ellos se dirigían hacia Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Recuerden, Jesús está a 8 días de su muerte en esa cruz. Y en ese camino tan transitado se encontraba un ciego llamado Bartimeo, sentado en el camino y mendigando, esperando recibir la limosna de alguien para poder sobrevivir, porque ese hombre ciego no tenía otra cosa que mendigar. Y de pronto, en medio de toda esa bulla, de todo ese ruido, de esa gran multitud, Bartimeo escucha que está pasando Jesús Nazareno. Alcanza a escuchar y comienza a gritar desesperadamente el nombre de Jesús, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Bartimeo era ciego, pero no sordo. Él había escuchado algo acerca de Jesús y ese poco conocimiento fue suficiente para que él clamara y creyera en Jesús. ¿Y qué escuchó Bartimeo de Jesús? Bueno, en lo que él va a expresar aquí nos vamos a dar cuenta. En primer lugar, Bartimeo había escuchado de Jesús acerca de su identidad. Bartimeo reconoció que Jesús era hijo de David. Este era un título mesiánico que se le atribuía a un descendiente del rey David que vendría no solo a reinar, sino también a dar libertad a la nación. Este hijo de David
era el ungido de Jehová, el Salvador del mundo, el Hijo del Dios encarnado, el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que sabía Bartimeo? Que Jesús era un descendiente de David y que ese descendiente de David era el Mesías prometido por Dios allí en Génesis 3:15. Bartimeo era ciego físicamente, pero no era ciego espiritualmente. Él sabía que Jesús era el Mesías prometido. Mientras que los fariseos y escribas, que eran los supuestos representantes de Dios en la tierra, eran ciegos, ellos veían físicamente, pero ellos no veían espiritualmente, porque ¿cómo consideraban estos líderes religiosos a Jesús? Como un alborotador, como un quebrantador de la ley, como un blasfemo, como un hijo de fornicación. Hermanos, lo más terrible no es la ceguera física, es la ceguera espiritual. Nadie irá al infierno por ser ciego físicamente, pero sí irá al infierno por ser ciego espiritualmente, por no ver en Jesús el único medio de salvación. Así que este mendigo, que era ciego físicamente, él sabía que Jesús era el prometido de Dios. Entonces, ¿qué supo Bartimeo de Jesús? Su identidad. Era un descendiente de David. En segundo lugar, Bartimeo escuchó del carácter de Jesús. ¿Por qué Bartimeo, cuando escuchó de que Jesús pasaba por allí, comenzó a gritar desesperadamente pidiendo misericordia? ¿Por qué él pidió misericordia a Jesús? Porque Bartimeo sabía que Jesús era alguien misericordioso, compasivo, bondadoso y bueno. Bartimeo estaba convencido que Jesús no rehusaría atender el clamor de un mendigo ciego y despreciado por la sociedad. Él sabía que Jesús era alguien bondadoso y misericordioso. Por eso le dijo, ten misericordia de mí. En el libro de Mateo, que cuenta la misma historia, se nos dice que Jesús, compadecido, le tocó los ojos. Qué hermoso. Jesús es un Salvador poderoso y compasivo. Es compasivo y poderoso. Entonces Bartimeo, a pesar de que era ciego, él sabía que Jesús era un ser bondadoso, amoroso, compasivo, que no lo rechazaría cuando él clamare. Y en tercer lugar, Bartimeo escuchó de Jesús de su poder. Vamos al versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Cuando el Señor lo manda a llamar, le hace una pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cómo nos gustaría que el Señor nos haga esa pregunta a nosotros, no? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo, sin vacilar, sin dudar, le dijo que le devuelva la vista. Bartimeo estaba convencido del poder de Cristo, aunque él nunca había visto un milagro de Jesús. Él estaba convencido que Jesús le devolvería la vista. Él sabía que Jesús era poderoso, que era compasivo y que era el Mesías prometido por Dios. Bartimeo no fue como el padre del hijo lunático que le dijo a Jesús en este mismo libro, en el capítulo 9, versículo 22, dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. No, Bartimeo estaba convencido de que el Señor le podía devolver la vista. En resumen, hermano, Bartimeo, a pesar de ser ciego, él sabía quién era Jesús, cómo era Jesús y lo que Jesús podía hacer. Y también Bartimeo se sobrepuso al rechazo de la gente. Recuerdan que cuando él dijo, Jesús, ten misericordia de mí, la gente lo reprendía para que se callase, pero él se sobrepuso a la reprensión de la gente. Hermanos, para ser salvo, querido amigo, para ser salvo, primero hay que escuchar quién es Jesús.
Hay que escuchar acerca de su persona y de su obra. Yo no puedo creer en alguien que no lo conozco. Porque Dios ha determinado que nadie se salvará si primero no escucha el Evangelio de Cristo. Nadie puede creer en Jesús si primero no ha escuchado de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Nadie puede ser salvo si primero no escucha quién es Jesús. Quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aquí Pablo nos muestra que el proceso de la salvación es lo siguiente. Primero, Dios envía a sus hijos a predicar el Evangelio. Segundo, los pecadores oyen acerca de Jesús, quién es Él y que lo que Él hizo. Luego, esos pecadores que oyen de Jesús creen en Jesús. ¿Y qué creen en Jesús? Que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Y cuarto, esos pecadores salvados que creen en Jesús invocan el nombre de Cristo. Es decir, que claman y adoran a Cristo. Ese es el proceso de la salvación. Primero Dios envía personas a predicar su evangelio, los pecadores oyen. Ahora, no significa que todo pecador que oye acerca de Cristo se va a salvar, pero sí significa que todos los que oyen, que todos los que se salvaron oyeron de Jesús. Luego esos pecadores creen en su persona y en su obra, y luego esos pecadores que creyeron y fueron salvados adoran a Dios, adoran a Cristo. Ese es el proceso de la salvación. Todo aquel que cree en Jesús no solo ha clamado a Jesús por su salvación, sino que adora a Jesús por la salvación. Por lo tanto, una persona que adora a Cristo es porque previamente ha creído en Cristo y previamente ha oído de Cristo y previamente alguien le predicó de Cristo. Aquí tenemos dos enseñanzas para nosotros, hermanos. Todo cristiano tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio de Cristo, porque nadie se salvará si primero no ha escuchado acerca de Jesús. Nadie. Porque Pablo dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Hermanos, en el día final Dios no nos pedirá cuenta de por qué las personas no se salvaron, sino nos pedirá cuenta de por qué no le predicamos a Cristo. Nosotros no tenemos la capacidad y el poder de salvar a nadie. Ni el mejor predicador del mundo puede convertir a una persona. Eso es obra del Espíritu Santo. Pero sí nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio. Como dijo Martín Lutero, la responsabilidad del cristiano es llevar la palabra al oído de la persona y Dios llevará esa palabra del oído al corazón. Pero nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio. En segundo lugar, que las personas no deben ver para creer, deben oír para creer. No deben ver para creer. ¿Bartimeo veía? No. No. Bartimeo no vio para creer. Él creyó para ver. Esto echa por tierra a mucha gente que dice, si yo no veo, no creo. No. La fe que salva es la fe que no ve, es aquella persona que no ve para creer, que cree para ver, no ve para creer. Mucha gente dice, hoy se excusa diciendo, no, si yo no veo, no voy a creer. Bartimeo no veía, pero lo que él había escuchado de Jesús fue suficiente para creer y poder ver.
Entonces, ¿cuál es el requisito de la fe? Escuchar acerca de quién es Jesús, quién es Él, qué es lo que Él hizo. Pero en segundo lugar vamos a ver el enfoque de la fe. Versículo 49 al 51 de capítulo 10 de Marcos. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Antes quiero que veamos un detalle que no podemos pasar por alto, hermano. El Señor detiene su marcha. ¿A dónde iba el Señor? A Jerusalén. Está a 8 días de su muerte. Va a celebrar la Pascua. Va rodeado con una gran multitud y sus discípulos. Pero el Señor se detiene en el camino y manda a llamarlo. Y manda a llamarlo. El Señor del universo, el Señor de la gloria, detiene su marcha para atender el clamor de un ciego y mendigo que la sociedad despreciaba y rechazaba. El Señor de la gloria se detiene para socorrer a un mendigo, a un ciego. Aquí encontramos el corazón y la misión de Jesús. Primero, el corazón de Jesús. El Señor recibe a todos aquellos que el mundo rechaza. El Señor recibe y atiende a todos aquellos que claman a Él. Toda persona que humildemente clame a Cristo, el Señor lo va a recibir. ¿Saben algo? Nadie en el infierno podrá decir: yo fui a Jesús y Él me rechazó. Nadie podrá decir eso. Nadie. Y también podemos ver la misión de Jesús. El Señor se dirige a Jerusalén para sufrir y morir en una cruz injustamente, pero eso no impidió que Él atendiera el clamor de un mendigo. Aún en los momentos más difíciles de su vida, el Señor pensó en otros. El Señor quería cumplir su misión. ¿Y cuál era la misión de Cristo en este mundo? Es interesante que un versículo anterior a esta historia, el Señor lo dice. Fíjense allí en 10:45. ¿Cuál era la misión de Cristo? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué interesante. Antes de este pasaje está ese versículo. Está la misión por la cual Cristo vino a esta tierra. Yo no vine para ser servido. Yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Hermano, ¿no sería también esa nuestra misión en la tierra? Que no estemos en este mundo para ser servido, sino para servir. Jesús vino a este mundo para dar su vida. Jesús vino a este mundo para dar lo contrario a nuestra naturaleza humana. Y hermanos, esta misión el Señor lo cumplió hasta el final de su vida. Lo está cumpliendo aquí. Él podía haber dicho: no tengo tiempo para atender a este mendigo, yo tengo que ir a morir en la cruz. No, detuvo su marcha y atendió a ese mendigo. Y esto el Señor lo cumplió hasta el último día de su vida. Por ejemplo, en el día que el Señor lo crucificaron, dice la palabra que Él consoló a mujeres que lloraban por Él mientras Él cargaba su cruz rumbo al Calvario. Jesús le dijo a estas mujeres: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El Señor no se autocompadeció, sino que consoló a esas mujeres mientras Él llevaba su cruz al Calvario. El Señor oró por aquellos que lo crucificaron diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, estando clavado en la cruz, le pidió a Juan, su discípulo, que se haga cargo de su madre María para que no quedara desamparada. En su dolor, el Señor estaba pensando en otros.
Jesús, estando en su última agonía, salvó a un ladrón de la condenación eterna diciéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor murió como vivió, sirviendo y dando. ¿No es maravilloso esto, hermano? Hasta el último día de su vida, el Señor cumplió la misión. Yo no vine para ser servido, vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ahora sí vamos a ver este segundo punto, el enfoque de la fe. ¿Cuál es el enfoque de la fe? Dice el texto: vino a Jesús. Vino a Jesús. Bartimeo vino a la persona correcta, vino al único que podía hacer un milagro, no solo en sus ojos, sino también en su corazón. Vino a Jesús, pero previamente dice el relato bíblico que arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Y qué tiene esto de interesante? Que este mendigo haya arrojado su capa. Bueno, si el pasaje aquí lo dice es porque es importante. Para un mendigo, la capa era lo más valioso que tenía, pues con la capa cubría su cuerpo y con la capa juntaba la limosna que la gente le daba. Era su abrigo, su único abrigo, la capa. Bartimeo, para venir a Jesús, dice el texto bíblico, que dejó lo más valioso que él tenía en ese momento, su capa. Su capa. Y quiero hacer una pregunta hoy a todos aquellos que todavía no son del Señor, pero que están en este lugar. Y quiero que tú pienses, reflexiones. Amigo, ¿qué es aquello que te impide venir a Jesús? ¿Qué es aquello que te impide venir a Jesús? ¿Qué es aquello que tú valoras y que te impide venir a Jesús? ¿Qué te impide? ¿Cuál es tu capa que te impide venir a Jesús? ¿Tus amigos? ¿Tu reputación? ¿Qué van a decir si yo me entrego a Cristo? ¿Tu orgullo? ¿Tu religión? Querido amigo, si tú vienes a Jesús, te darás cuenta que lo que tú dejas no se comparará con lo que tú encuentras. No se va a comparar. Bartimeo oyó de Cristo, Bartimeo clamó a Cristo, Bartimeo vino a Cristo y Bartimeo recibió un milagro de Cristo. Pero Bartimeo dejó su capa, se despojó de aquello que para él era valioso, su capa. La fe que salva es la fe que me despoja de todo aquello que para mí es valioso. Esa es la fe que salva. Es una fe que yo renuncio a todo lo que yo considero valioso y vengo a Cristo, porque encontré algo más valioso. Este joven rico del capítulo 10 que vimos anteriormente, vino a Jesús, él vino a Jesús y tenía una pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él vino a Jesús, pero él no quiso despojarse de sus riquezas, porque él consideraba que sus riquezas eran más valiosas que Cristo y por lo tanto se fue triste, sin la salvación de su alma. Él no quiso dejar su capa. Él no quiso dejar su capa. ¿Cuántos prefieren hoy irse al infierno porque no están dispuestos a dejar sus amigos, sus placeres, sus posesiones, sus pecados, su religión? ¿Cuántos hay así que se van al infierno porque no están dispuestos a dejar su capa? No están dispuestos a dejar aquello que le impide venir a Jesús. La fe que se enfoca en Jesús es la fe que me desenfoca de lo que yo soy, de lo que yo tengo y de lo que yo hago. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo. Él escribió en Filipenses: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa fue la experiencia de un hombre que para la sociedad era alguien importante y valioso, pero cuando él se encontró a Jesús, él se dio cuenta que todo lo que él creía que era importante era todo basura.
Cuando Pablo conoció la gloria y los méritos de Cristo, todo aquello que en el pasado había tenido valor, hoy era basura. Siempre doy este ejemplo. Supongamos que tenemos un perro allí flaco, tiene mucha hambre y tiene un hueso seco y viejo. Lo tiene en la boca y nosotros lo queremos sacar. Ese perro te va a querer morder, aunque tiene un hueso seco y viejo. Pero ¿qué pasa si nosotros le ofrecemos una carne jugosa y fresca? Ese perro va a soltar ese hueso porque ha encontrado algo mejor. Ha encontrado algo mejor. De la misma manera, cuando una persona viene a Cristo, todo aquello a lo que se aferraba y valoraba ya no tiene ningún valor. Todo se vuelve secundario. Todo se vuelve secundario. Los amigos, la reputación, el dinero, todo se vuelve secundario porque he encontrado al Rey de la Gloria. Imagínense esta escena. Una vez que Bartimeo recibió la vista, alguien viene corriendo y le dice: Bartimeo, Bartimeo, te robaron la capa. Te robaron la capa. ¿Ustedes piensan que Bartimeo se preocupó? Para nada. Ahora había encontrado al Señor. Ahora había encontrado al Señor. Como dice un coro que siempre cantamos en la iglesia: Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma ahora satisfecha está en Él. Cuando tú vienes a Cristo, todas las cosas que para ti eran importantes ya no son más importantes, porque has encontrado algo mejor. Entonces vimos el requisito de la fe, es escuchar quién es Jesús. El enfoque de la fe es venir a Jesús. Pero para venir a Jesús algo hay que dejar. Y querido amigo, ¿qué es aquello que tú no quieres dejar para venir a Cristo? El Señor dijo: a los que a mí vienen, yo no los echo fuera. Pero para venir a Cristo hay que renunciar a cosas. Pero luego te darás cuenta que lo que tú dejaste no se compara con lo que el Señor te va a dar. Y en tercer lugar vamos a ver el resultado de la fe. Versículos 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuál es el resultado de la fe? ¿Qué resultado yo veo en mi vida cuando vengo a Jesús por fe? ¿Cuál es ese resultado? Dice el texto: siguió a Jesús en el camino. Siguió a Jesús en el camino. Esta historia, recuerdan, comenzó con Bartimeo sentado a la orilla del camino. Así comienza la historia. Pero una vez que se encontró con Jesús, Bartimeo siguió a Jesús en el camino. Comenzó sentado en el camino y esta historia termina siguiendo a Jesús en el camino. Hay un cambio. Esto nos enseña claramente que la fe que salva es la fe que produce resultados, es una fe que transforma a la persona, la transforma. Bartimeo pasó de ser un mendigo a ser un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, de pedir limosna a glorificar a Dios. Porque en Lucas, que es el pasaje paralelo a esta historia, dice lo siguiente: y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Es interesante que cuando Bartimeo recibió la vista de parte del Señor, él no volvió a sentarse en el camino. ¿No? Él no volvió para seguir mendigando, sino que dejó ese viejo y triste estilo de vida y comenzó un nuevo estilo de vida. No es que cuando él recobró la vista se volvió al camino a seguir mendigando. Ya no, ya no. Hay un cambio, hay un nuevo estilo de vida cuando uno viene a Jesús por fe.
Bartimeo oyó de Jesús, Bartimeo vino a Jesús, pero Bartimeo siguió a Jesús. Ese es el proceso de la salvación. Bartimeo siguió a Jesús. Este es el patrón bíblico de la salvación que vemos en toda la Biblia. Todo aquel que oye de Jesús y viene a Jesús poniendo toda su confianza en Él, como resultado seguirá a Jesús. Es lamentable escuchar a tanta gente, hermano. Yo conozco muchísima gente que dice creer en Jesús. Conozco muchísima gente. Sí, yo creo en Jesús. Sí, yo creo en Jesús, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero ¿saben algo? No le siguen, no le obedecen, no le aman, no le sirven, no hablan de Jesús a otras personas, no le adoran, no leen la Biblia, no oran, no quieren congregarse. ¿Esa es una fe verdadera? No, eso es una fe falsa. La persona que realmente viene a Jesús y cree a Jesús, sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me siguen. La evidencia más grande de alguien que cree en Jesús es porque sigue a Jesús. Y no por un tiempo, siempre, siempre. Esa es la fe bíblica, la fe verdadera. Es una fe que yo sigo a Jesús, independientemente de lo que me ocurra en la vida. Por lo tanto, el que no sigue a Jesús es porque no cree en Jesús. Quizás esa gente cree en el Jesús de la historia, no en el Jesús de la gloria. Cree en el Jesús histórico, no en el Jesús bíblico. Pero el Jesús de la gloria, el Jesús de la Biblia, es el Jesús al cual yo lo voy a seguir independientemente de lo que me suceda. Porque esa es la fe verdadera, esa es la fe que salva, esa es la fe que te lleva al cielo. Además, seguir a Jesús implica que Dios ha cambiado mi vida, mi corazón, mis metas, mis prioridades y mi destino. 2 Corintios 5:17, el versículo lema que tenemos nosotros es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas, todas. Cuando uno está en Cristo, no en la iglesia, está en Cristo, es una nueva persona. Hay un antes y un después. Bartimeo dejó de ser un mendigo. Ahora era un discípulo de Cristo. Ya no era más mendigo, ya no se lo iba a conocer más por un ciego mendigo, ahora se lo iba a conocer por un discípulo de Cristo, por un seguidor de Cristo. Porque la fe que salva es una fe que te transforma, que te cambia. Es esa fe que en tu vida hay un antes y un después. Un predicador dijo, si Jesús no te ha cambiado, es porque Jesús no te ha salvado. No te ha salvado. Es interesante que el primer milagro que Jesús realizó en su vida ministerial, ¿cuál fue? Convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Este fue el primer milagro que el Señor hizo en su ministerio. Y el último milagro que Jesús realizó en su vida ministerial fue convertir a un mendigo en un discípulo. Un mendigo en un discípulo. Y el último milagro que Jesús hizo antes de morir fue convertir un ladrón en un santo. Cuando le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús salva a un individuo, Jesús lo convierte, lo transforma, lo hace una nueva persona. Ahora, esto no significa que el convertido no peca más, sino que significa que ya no se deleita más en el pecado. El pecado ahora es su enemigo, no su amo. Quiero terminar, hermanos, con dos conclusiones. En primer lugar, quiero hablarle a aquellas personas que están en este lugar y que todavía no son del Señor. Sea niño, adolescente, persona mayor, que todavía Jesús no es tu Señor, no es tu Salvador. Querido amigo, si quieres ser salvo, haz lo que hizo Bartimeo. Haz lo que hizo Bartimeo.
clamó por misericordia. Él dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pregunto, ¿alguien que pide misericordia se siente inocente o se siente culpable? Cuando tú pides misericordia es porque estás reconociendo que eres culpable. Cuando tú te crees inocente, bueno, pides justicia. Pero cuando tú clamas a Dios, Señor, ten misericordia de mí, estás reconociendo que eres culpable. Estás reconociendo que no mereces ese milagro. Bartimeo no dijo justicia, no pidió justicia, pidió misericordia. Bartimeo no pidió justicia, pidió misericordia porque reconoció que no merecía el milagro de parte del Señor. Nosotros tampoco merecemos el milagro de la salvación, nadie lo merece porque somos pecadores y culpables. Si le pediríamos a Dios justicia, ¿saben qué sucedería? Él nos mandaría al infierno a todos, porque eso es lo que merecemos por ser pecadores. Pero nosotros debemos pedir misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Si tú no eres del Señor hoy, pídele a Dios que tenga misericordia de ti como lo hizo Bartimeo. Querido amigo, cree en el Señor Jesucristo, cree en su persona y en su obra. Él es el Salvador, pero de los que creen que son pecadores y culpables, de los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo a salvar a los pecadores, pero solo aquellos pecadores que se arrepienten y creen. Y aquellos pecadores que piden misericordia. Aquellos que se arrepienten de verdad y se humillan y dicen, Señor, yo no merezco ir al cielo, yo merezco irme al infierno, pero ten misericordia de mí. Sálvame en este día, perdona mis pecados. Yo quiero también ser un discípulo. Yo quiero dejar de mendigar en este mundo, quiero ser un discípulo tuyo. En San Juan 3:36 dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, la justicia de Dios está sobre él. En palabras más sencillas, si cree en Jesús, recibirás misericordia. La vida eterna es algo que no mereces. Pero si rehusas creer en Cristo, recibirás justicia, la condenación eterna. Es lo que mereces. Ven a Jesús hoy mismo, porque Él es el Salvador de los que creen. Él es el Salvador de los que creen. Si el Señor salvó a un ciego mendigo, ¿cómo no te va a salvar a ti? El Señor a todos llama y todo aquel que se arrepiente y clama, Él los recibirá. Arreglas tu cuenta con hoy, querido, con Dios hoy, querido amigo, porque hoy es el día de la salvación. No sabemos si mañana vamos a estar en este mundo. Hoy es el día de salvación. El Señor pasaba por última vez por ese camino, no pasaría nunca más. Pero Bartimeo aprovechó la situación y clamó al Señor a pesar de que la multitud lo reprendiera. Él insistió y clamó al Señor. El Señor detuvo su marcha, lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor hoy te llama y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, dame la vida eterna, dame el perdón de mis pecados. Quiero ser un discípulo tuyo. Y para nosotros, queridos hermanos, nunca olvidemos que nosotros antes de ser creyentes éramos como Bartimeo, ciegos, pobres, rechazados por este mundo, sin Dios y sin esperanza. Porque los milagros que Jesús hacía eran un retrato de la salvación. Nosotros también éramos así. Pero un día el Señor nos llamó y el Señor nos sacó de ser un mendigo para convertirnos en un discípulo. Dejamos de estar sentados en el camino de este mundo para ahora seguir a Jesús en el camino. Dejamos de mendigar para ahora glorificar a Dios. Querido hermano, vive de acuerdo a tu identidad. Tú eres un discípulo, no un mendigo. Vive de acuerdo a tu identidad. Tú eres un discípulo de Cristo. Un predicador dice, los hijos del rey no se comportan como los mendigos del diablo. El Señor nos llamó,
nos transformó y mientras seguimos al Señor en este camino, glorifiquemos a Dios hasta que Él nos venga a buscar. En Mateo dice que Bartimeo, mientras seguía a Jesús, glorificaba a Dios, exaltaba a Dios. Usted imagínese, ahora veía. ¿Y quién había hecho ese milagro? El Señor de la gloria. Hermanos, que podamos vivir a la luz de nuestra identidad. Somos discípulos de Cristo, ya no somos más mendigos. Sigamos al Señor en el camino glorificando a Dios. Primera Pedro capítulo 5 versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. El Señor un día nos llamó, nos mandó a llamar y nos dio la vista espiritual. Y ahora somos discípulos de Él. Y eso fue todo posible, hermano, porque Él vino a este mundo a dar su vida en la cruz por nosotros. ¿Por qué hoy vemos? Porque hoy no somos mendigos, porque un día Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Y en esa cruz pagó nuestra deuda. En esa cruz tomó nuestro lugar. En esa cruz Él derramó su sangre para limpiar nuestros corazones de nuestro pecado y hacernos parte de su familia.